Vamos, ¿no? José Miguel Mulet, es usted bioquímico, estamos aquí en la Politécnica de Valencia y permítame que le diga, pero con sus libros está usted revolucionando lo que es la tendencia actual hacia las medicinas alternativas e incluso la alimentación natural. Dígame cómo percibe usted esa polémica que se está creando. Pues hombre, me la tomo con mucha calma, ¿qué quieres que te diga? Porque entre otras cosas, yo cuando escribo un libro no pretendo crear polémica, solamente hablo de ciencia. El problema no lo tengo yo, que me leo los estudios y digo lo que hay de cierto, lo que hay de falso. El problema la tiene la gente que se pone a vender cosas y a publicitar unas propiedades que realmente no tienen. Si alguien se molesta porque digo que la alimentación ecológica no es mejor para la salud, pues es problema suyo, pero es que es lo que dicen todos los estudios. O si alguien se molesta porque digo que la homeopatía es el azúcar más caro del mundo, pues que vea la composición de los fármacos homeopáticos, fármacos entre comillas, y verá que solo llevan azúcar. Ahora hablaremos de todo esto porque si precisamente estamos aquí es por su libro, Medicina sin engaños, que acaba de salir. Pero usted escribió antes de hablaremos de las medicinas alternativas y de lo que usted opina de ellas, incluida la homeopatía, pero dígame antes, ¿qué opina de la alimentación natural? A ver, la alimentación natural no existe como tal. La alimentación se basa en unos animales, en unas plantas que hemos domesticado y que hace mucho tiempo que dejaron de ser salvajes y que sin la mano del hombre no existirían. A ver, si no hubiera un agricultor pelando la mazorca de maíz para sacar la semilla, pues esa mazorca de maíz se pudriría en la espiga. Y si no hubiera un agricultor o un ganadero dando de comer a la cabaña de cerdos, si tú los soltaras se morirían de hambre o serían presa fácil de los depredadores. Entonces, todo lo que comemos es artificial, porque de hecho la moda cambia como cambian las modas, como cambia la música, como cambia la ropa, etcétera. A partir de ahí decir que la comida es natural, si no se parece en nada a la comida de ahora, a la de hace 50 años. Dígame si me equivoco haciendo esta comparativa, pero ¿podríamos haber llegado a vivir 80 años, 85 años de media como se vive ahora con una alimentación al estilo de los años 30, 40? Pues difícilmente, no tanto por el tipo de alimentación, porque posiblemente en los años 30 y 40 comíamos menos carne porque no había y era muy cara y eso es bueno para la salud, ahora quizás comamos demasiada, pero el principal problema era sobre todo temas de seguridad alimentaria, es decir, la comida era muy insegura y entonces las contaminaciones alimentarias como la salmonelosis, la sigelosis o la brucelosis pues eran muy frecuentes. Hoy por suerte la comida es más segura que ha sido nunca. Entonces, ¿por qué estamos tendiendo, partiendo de estas bases que es de bastante sentido común, ¿por qué tendemos ahora a nutrirnos de una agricultura, de unas carnes, de unas aves que no pasan suficientes controles? Que además en el caso de la agricultura ya se han dado casos incluso de muertes. Sí, tuvimos la crisis grave relacionada con la agricultura ecológica, fue la mal llamada crisis del pepino, porque al final fueron brotes de fenogreco ecológico que pasó en Alemania y Francia en el año 2011, que hubieron 47 víctimas, lo cual es una burrada. Pero puntualmente una crisis puede surgir en cualquier tipo de producción. El problema es que en el tema de la agricultura ecológica son recurrentes por determinados motivos. Primero, por el uso de abonos de origen animal. El otro por la dejadez muchas veces en las inspecciones y luego el otro es por el tipo de distribución. Muchas veces se distribuye en mercadillos a pequeña escala y claro, ahí controlar la seguridad alimentaria es mucho más complicado. Tranquilícenos antes de pasar a nuestro tema, que es el de las medicinas alternativas. Insisto, cuando vamos a un supermercado y leemos la parte de los componentes de lo que compramos, parece como que nos tengamos que asustar de la cantidad de, decimos, química que lleva. ¿Eso es necesario? ¿No es necesario? ¿Es malo para la salud? ¿Hay algunos componentes conservantes que incluso dicen que provocan cáncer? Díganos. A ver, todo es química, todo está compuesto por átomos y moléculas, entonces todo, lo natural y lo artificial es química. A partir de ahí, si un conservante, un componente provocara cáncer, no se utilizaría otro. Las leyes que regulan el uso de aditivos alimentarios, de colorantes y conservantes son muy estrictas y son seguras. ¿Y por qué se utilizan?
Pues muy fácil, mejor conservante en mano que salmonela volando, ¿qué quieres que te diga? Se utilizan porque no utilizarlos sería lo que realmente sería peligroso. En general la comida es segura. Otra cosa es que muchas veces comemos, sobre todo productos elaborados, que tienen demasiado azúcar, demasiada grasa y eso no es bueno para la salud. Es decir, no nos vamos a morir de una intoxicación, pero convendría que nos cuidáramos la dieta para no morirnos pues, o de azúcar o de colesterolemia, etcétera, etcétera. Pero no nos moriremos por el E320 o este tipo de... En principio yo no conozco a nadie que se haya muerto. ¿Qué quieres que te diga? Entre otras cosas porque si hubiera algún problema se retiraría del mercado porque las inspecciones en este campo son muy estrictas. Llegados a este momento, seguro que hay gente que está pensando, a José Miguel le paga la industria alimentaria. Que se lo pregunten a mi mujer a final de mes. ¿Qué quieres que te diga? Si me pagan, que me digan dónde me ingresan el cheque. Volvemos a tu libro Medicina sin engaños, porque realmente está siendo estás sacudiendo las mentes, porque realmente ahora lo que se lleva es la medicina alternativa, ¿no? Esto se ha puesto de moda y vamos a empezar por lo fuerte. Hay gente que incluso dice que hay medicinas alternativas que curan el cáncer. Pues mira, lo siento, pero es un error. ¿Sabes por qué? Porque si hubiera alguna medicina alternativa que tuviera la cura para el cáncer, la estaría utilizando todo el mundo. Si tú te metes en internet, vas a encontrar cientos de páginas que hablan de cientos de curas para el cáncer. Y curiosamente la gente se sigue muriendo de cáncer. ¿Qué pasa? ¿Que morirse de cáncer es de tontos? Porque hay tantas curas que ¿cómo puede ser que todavía se muera la gente de cáncer? Obviamente, esto te está diciendo que estas terapias maravillosas y mágicas no funcionan. A ver, el cáncer cada vez tiene menos mortalidad. ¿Por qué? Porque cada vez los métodos de diagnóstico son mejores, tenemos un diagnóstico más temprano y cada vez los tratamientos son más eficientes. El problema es que para empezar hay muchos tipos de cánceres, no todos tienen el mismo pronóstico, hay algunos que son más graves, algunos que son más, digamos, abordables o superables, pero por suerte se están haciendo muchos pasos, estamos avanzando, pero es que todos estos avances vienen de la medicina convencional, de la medicina alternativa. En todos estos años no ha habido ningún avance para el cáncer que se haya incorporado a la medicina. Voy con otra pregunta fuerte. ¿Por qué esta inquina suya contra la medicina alternativa? No tengo ninguna inquina. Yo solamente hablo de ciencia. Pero a ver, tú imagínate que fueras a comprarte un coche y te dijeran que el coche vuela. Tú dirías que te están tomando el pelo, que están haciendo publicidad engañosa, porque obviamente el coche no vuela. Si tú vas y te dicen, no, esta medicina es muy buena por esto, y tú miras que no hay ningún estudio que afirme eso, que además se ha visto que tiene cierta peligrosidad, pues hombre, no creo que tenga nada mal decirlo. Esto está muy bien, pero a ver, están las autoridades. Cada vez hay más clínicas de medicinas alternativas, para farmacias, este tipo de... Hay un control real por parte de las autoridades. Sabemos que hay un control, mucho control para los medicamentos legales, pero parece que hay muy poco control para la paramedicina. Depende de la que hables, es que es un mundo tan amplio que no se puede legislar todo. A ver, tú no puedes ponerte un cartel en la puerta de tu casa que ponga médico si no tienes la carrera de medicina y no puedes ejercer si no está colegiado. Pero en cambio, si te pones un cartel que pone terapeuta, ya no necesitas ninguna titulación, no necesitas ninguna colegiación. Eso es un punto difícil de controlar. Respecto a las medicinas alternativas, si eres terapeuta y la gente va y te paga y tú le dices cualquier tontería, pues claro, ahí, salvo que no haya un delito muy obvio contra la salud pública, la gente está yendo porque quiere y te está pagando porque quiere. Tú, en principio, no estás obligando a nadie. Otra cosa es que lo que tú ofrezcas no tengas ninguna base. Un punto diferente sería la homeopatía, que esta la vemos en farmacias, que la ofrecen médicos, que hay algunos colegios de médicos que tienen una sección de homeopatía. La homeopatía se encuentra actualmente en un limbo legal. Un medicamento, para ser autorizado, tiene que demostrar una eficacia. En cambio, la homeopatía solamente tiene que demostrar que es inocua. Entonces ya tenemos una cosa que parece que estemos jugando un partido de fútbol con dos pelotas. Una para la medicina convencional y otra para la homeopatía, que no se ajusta a las mismas reglas. ¿Por qué lo venden en las farmacias? Pues hombre, muchas veces lo venden, primera, porque dejan mucho más margen comercial que un medicamento, sobre todo si es un genérico, que están tirados de precio.
Y porque sí que es verdad que hay gente que es licenciada en medicina y doctores y tal que tienen verdadera fe en la homeopatía, pero bueno, yo me pregunto si habrán olvidado lo que nos enseñaron en la facultad, porque los principios de la homeopatía vulneran todo lo que sabemos de medicina y de química. También habría que recordarles que el código deontológico del Colegio de Médicos dice que tienen que ofrecer tratamientos que tengan una evidencia científica demostrada. Esto la homeopatía no lo cumple. ¿Hay másters de homeopatía en las universidades? ¿Esto también es un problema? Hay algunos, cada vez menos. La Universidad de Zaragoza tenía una cátedra de empresa de homeopatía, pero cerró en octubre del 2014. Creo que, perdona que te interrumpa en este punto, creo que además estaba sponsorizada por un laboratorio de homeopatía. Sí, era una cátedra de empresa. La universidad cobraba y el laboratorio de homeopatía ponía su nombre al lado de una universidad. Al final era un matrimonio de conveniencia. El tema de estos másters, hay que decir que son másters, muchos son títulos de universidad, pero que la especialidad de homeopatía no es una especialidad oficial de medicina que uno pueda estudiar en el MIR. Es decir, cuando uno es médico y hace un MIR, se convierte en oncólogo, en nefrólogo, en pediatra, en ginecólogo, etcétera. No hay MIR de homeopatía y tal. Este máster es una titulación, pero que tiene una cosa muy, vamos, un alcance muy limitado. De hecho, algunos de estos másters se admite a gente que ni siquiera son licenciados en medicina. Ahí está, titulación para médicos, pero también para homeópatas, para terapeutas, que les llama usted. Sí, esto es un poco el jaleo que hay con los títulos en muchas universidades. Al final demuestra la falta de rigor de las universidades y de la NECA, que están dando títulos que parecen una cosa y que luego no lo son, porque un título de homeópata no te permite ejercer como médico, obviamente, te permite poner el título en la pared y si alguien se lo quiere creer, se lo cree. El Ministerio de Ana Mato creo que lanzó una iniciativa para, de alguna manera, regular la homeopatía. No sé en qué sentido está, en qué punto está este aspecto. Ana Mato ya no está, ya no es ministra de Sanidad, pero cuéntenos usted. Está durmiendo el sueño de los justos, te lo puedo decir. Ana Mato dijo que iba a regularizar, porque como te he dicho antes, la homeopatía está en un limbo legal. Primer problema. Resulta que no tenían ni idea de cuántas especialidades homeopáticas había en el mercado, porque cada vez la Agencia Española del Medicamento dijo unas, las empresas homeopáticas dijeron otras, o sea que de repente tenemos que en las farmacias se están vendiendo algo que no sabemos ni siquiera cuántas hay vendiéndose en el mercado. Luego había otro problema, que es que según la homeopatía, cada dilución es una especialidad diferente y tiene una aplicación diferente. Claro, esto implicaría que cada dilución de la misma tintura madre, que son principios homeopáticos, tendría que ser considerada un medicamento diferente. Bueno, no, ya se dijo que toda la serie se iba a regular igual, con lo cual se vulnera los mismos principios. Al final, esta iniciativa que presentó Ana Mato está parada y no se ha aprobado, con lo cual la homeopatía sigue siendo alegal, es decir, no es un medicamento ni se puede considerar. Lo más lógico sería que si la vendieran, dijeran claramente que es en una farmacia puedes comprar chicles o champús y sabes que no son medicamentos. Pues la homeopatía tendría que llevar un cartel que ponía no tiene ninguna indicación terapéutica porque se está vendiendo como eso. Me está usted diciendo que la homeopatía no cura en ninguno de los conceptos. A ver, mira, la homeopatía se basa en dos principios que se inventó un señor que se llamaba Hahnemann, que decía que lo similar produce lo similar, es decir, que lo que te causa la enfermedad te la puede curar, que es una cosa que no tiene ninguna lógica. Es decir, es como si tú tuvieras un insomnio y te curaran con café. Pues no tiene lógica. Pero es que además decía que no había que aplicarlo, había que diluirlo mucho. Y cuanto más lo diluyeras, mejor. Y él diluye cantidades extremas, que al final solamente queda agua, no queda ni un átomo del punto original, con lo cual al final llegas a que te estás tomando agua. En su momento la homeopatía tuvo mucho predicamento, porque era una época en que la medicina era muy agresiva y se utilizaban sangrías, se utilizaban sales de mercurio y tal, y muchas veces era mejor no dar tratamiento que darlo. Entonces, por eso la homeopatía al principio tuvo mucho éxito. Luego ya cuando la medicina empezó a funcionar mejor, la homeopatía bajó. Y ahora, por cuestión de modas, ha vuelto a venir, pero la homeopatía en 200 años no ha superado ningún ensayo clínico. La mejor prueba de eso es, piensa todas las enfermedades que hemos superado. Sarampión, las paperas, los cánceres, que algunos ahora son curables. Piensa en estos 200 años qué enfermedad se ha superado gracias a la homeopatía. ¿Conoces alguna? Que yo sepa, no, evidentemente. Pues yo tampoco.
Ha nombrado usted algo importante, el sarampión, las paperas, enfermedades que precisamente están retornando porque entre las mamás modernas y más celosas de la salud de sus hijos opinan que los medicamentos son muy agresivos, que las vacunas son agresivas, que estamos también en la cultura de la demasiada medicación, de la contra demasiada medicación, y las mamás pues han dejado de vacunar a los niños y y además han empezado a tratar algunas enfermedades de los niños con homeopatía. ¿Qué les dice? Pues yo diría que más que mamás modernas lo que son mamás irresponsables. Entre otras cosas porque si esas mamás han llegado a la edad y han podido ser madres, ha sido porque de pequeñas no han cogido una polio, un sarampión o una rubeola gracias a que las abuelas de esos niños los vacunaron. Si ahora ellas no hacen lo mismo con su hijo, pues lo que están es poniendo en peligro no solamente a su hijo, sino a los hijos que van al mismo colegio o que están igual que ellos. ¿Por qué? Porque si hemos erradicado esas enfermedades ha sido por la vacunación y porque se produce un efecto rebaño que todo el mundo esté vacunado impide la proliferación de esas enfermedades. Curiosamente luego esos tratamientos que utilizan paliativos y tal, que no tienen ninguna efectividad, encima además son más caras. Porque encima estas cosas pasan en el nivel medio y medio alto, porque parece que ahora sea lo más chic no vacunar a los niños. No, perdona, eso es una irresponsabilidad. Y llegamos a aberraciones como que en los barrios ricos de Los Ángeles hay menos gente vacunada que en Sudán del Sur. O sea que tenemos la gente que no se puede vacunar y la gente que no quiere vacunarse. ¿Cuál es el problema? Pues mira, el brote de sarampión que tuvimos hace unos meses en Disneylandia. ¿Cómo esto es una moda o puede llevarnos realmente a que reaparezcan enfermedades y incontrolables en nuestra sociedad erradicadas, pero que además consentidas de alguna manera? Mira, la mejor forma de darse cuenta cualquiera de nuestros espectadores que la medicina alternativa no tiene base es que la medicina alternativa está sujeta a modas. Es decir, la medicina, en el momento que la aspirina funciona, tienes aspirina para toda la vida y se va a quedar hasta que venga algo mejor. En el momento en que una vacuna funciona, se queda para toda la vida. No hay modas, funciona y punto. En cambio, ahora estamos con la homeopatía. Hace 20 años eran las pulseras magnéticas, que ibas a una farmacia y todo eran pulseras magnéticas que recargabas y tal. Hace 5 años tuvimos unas pulseras de silicona que tenían equilibrio. Ahora la moda es no vacunarse. De repente lo que durante unos años es la panacea, luego pasa de moda. ¿Por qué? Porque no funciona. Y como no funciona, está sujeto a estas modas. Yo espero que la moda esta de no vacunarse, la gente entre en razón y pase pronto, porque si no el peligro es bastante evidente. Moda de no vacunarse, moda de creer que con ciertas terapias alternativas que las hay de otros pelajes se pueden curar enfermedades graves, y personas que están abandonando los tratamientos tradicionales y los médicos se están echando las manos a la cabeza. ¿Cómo reacciona el colectivo médico ante esto? Pues yo creo que el colectivo médico tendría que reaccionar de forma más contundente. Hace poco vimos que el sindicato de enfermería se quejó por el tema de las doulas, que eran unas señoras que dan consejos de parto, consejos que son absolutas aberraciones y además cobran del orden de 1.200 euros por una preparación al parto. Yo diría, ¿por qué no hacen esto en otros casos? Porque aquí claramente había un tema de competencia, de que estaban cobrando muchísimo y se estaban dejando de lado a las matronas. Pero bueno, ¿por qué no lo hacéis siempre? Porque claro, hay otros temas que los colegios de médicos no les molestan mucho, quizás porque no lo ven como una competencia, pero las terapias alternativas del cáncer, que no tienen ninguna efectividad, han causado muchas muertes y mucho dolor. Estoy pensando, por ejemplo, en la nueva medicina germánica, que decía que un cáncer no había que tratarlo, sino entenderlo. La gente se dejaba la quimioterapia y además no podían tomar analgésicos porque el dolor curaba. Eso fue una aberración que por suerte parece que ya ha pasado de moda. Se están uniendo temas de alimentación, temas de salud y temas ideológicos y psicológicos para intentar paliar enfermedades tan graves como el cáncer. Tenemos casos conocidos, gente que abandona todos los tratamientos y apuesta por una determinada forma de comer, por ejemplo. Usted es bioquímico. ¿Nos podemos curar con la comida? No. Directamente no. A ver, una buena dieta es un factor de prevención de muchas enfermedades, incluido posiblemente algunos tipos de cáncer, aunque sabemos, hay estudios recientes que dicen, a ver, que carcinogénico está el tabaco y tomar el sol, lo demás se sospecha.
Y posiblemente el factor más determinante para un cáncer sea la genética y el azar. Nada más. Pero sí que es verdad que quizás hay algunos cánceres que se sospecha que están relacionados con la dieta. Pero una vez la enfermedad está cursando, por una dieta muy buena y muy sana que tengas, no vas a poderlo. Te hace falta un tratamiento más agresivo. Que sí, la gente tiene razón, la quimioterapia es un veneno, la quimioterapia te deja hecho polvo, pero es que mata más al cáncer que a ti. El problema es que cuando la gente se pone en manos de un tratamiento alternativo y lo primero que hace es dejarse la quimioterapia, la primera y la segunda semana se siente de maravilla, porque la quimioterapia es muy agresiva y te deja cansado y hecho polvo. El problema es que mientras tanto el cáncer va cursando y cuando quieren volver a la terapia tradicional ya es tarde. Ahora también nos estarán diciendo, es que le pagan los laboratorios. Pues lo mismo, pues a fin de mes que hablen con mi familia a ver qué opinan. De todas formas también pagan en el caso de que fuera así, que no lo es, lo sabemos, también pagan los laboratorios homeopáticos, ¿no? Sí, además pagan muy bien, que se lo pregunten a la Universidad de Zaragoza por la cátedra que tenían, que se lo pregunten a Edzard Ernst. Edzard Ernst es un profesor de la Universidad de Exeter, que él obtuvo una cátedra de medicina alternativa y él empezó a investigar con el tema buscando evidencias científicas y no vio ninguna. Y entonces empezó a escribir de forma muy crítica contra este tipo de medicinas y bueno, hicieron una campaña de desprestigio contra él y se vio que parte de esa campaña de desprestigio estaba financiada. En fin, ellos también se gastan dinero en lo que quieren. Además hay una cosa muy curiosa. Una compañía farmacéutica para sacar un medicamento al mercado tiene que hacer una inversión millonaria. Aquí tenemos ahora mismo el caso del Sovaldi, que es muy caro, es excesivamente caro, pero es efectivo. Y es muy caro porque la compañía es privada, se ha gastado muchísimo dinero y quiere recuperarlo. Es más, quiere ganar, no quiere recuperarlo. Los medicamentos homeopáticos los regalan. Y luego hay otra cosa, una compañía farmacéutica tiene un periodo de tiempo para explotar una patente, luego la patente caduca y es un genérico. ¿Cuándo hay genéricos de productos homeopáticos? Porque son caros toda la vida, nunca pasan a genérico. Además tienen que pasar unos controles de sanidad que, por ejemplo, en Europa son laboriosos, costosos y larguísimos, ¿no? Sí, pero es lo que hay. Los productos homeopáticos no los pasan, directamente se venden, punto. Esto que me acaba usted de decir, me lo decía hace muy pocos días un científico, me decía precisamente, me decía, de cada 22.000 pruebas clínicas que se hacen, a lo mejor conseguimos sacar un medicamento que cura. O sea, también hay que decir un poquito que las farmacéuticas también fabrican medicamentos que curan, ¿no? Hombre, es que si no tuviera una eficacia y si no mejorara lo que está en el mercado, no lo venderían, no podría salir al mercado. Es la diferencia con las alternativas, que no tienen que demostrar nada. Bueno, de hecho, yo en esto diré que también vivimos más y mejor y mucho más sanos, ¿no?, que hace 100 años. Por diferentes factores. También tenemos mejor alimentación, también tenemos una alimentación más segura y también tenemos métodos de diagnóstico y métodos de tratamiento más efectivos que hace unos años en general. Nos interesan mucho los niños, porque son las siguientes generaciones y las generaciones de madres. Ya lo hemos tocado hace un par de preguntas, un poquito por encima de lo de las madres responsables, pero hay cada vez más madres que, intentando no hacerles daño a los hijos con la química, los desproveen de la química. ¿Cómo vas a desproveer a tu hijo de la química? Si en el momento en que le das de beber agua, eso es monóxido de dihidrógeno, H2O. Es decir, es que, a ver, que busques la mejor alimentación para tu hijo es normal, pero convendría que te informaras bien, porque igual lo que tú piensas que es mejor no es necesariamente mejor. Y lo mismo con la medicina. Con tu hijo lo que tienes que hacer es, cuando le haga falta, darle un tratamiento. Sí que es verdad que hay prácticas criticables. En España tradicionalmente hemos dado demasiados antibióticos. Ibas al médico por un catarro y si el médico te decía no pasa nada, en una semana se te pasa, parecía que el médico no te hubiera hecho caso, que pasara de ti, que el seguro era muy malo. Y hasta que no encontrabas un médico que te diera antibióticos no eras feliz. Eso es fatal, porque los antibióticos solamente hay que darlos cuando hacen falta. Para un catarro no hay que tomar antibióticos, pero en España teníamos esa tradición. Claro, ahora parece que hemos pasado al otro lado. Ahora no hay que tomar nada para nada. No, hay que tomar lo que hace falta cuando hace falta, punto. Toda acción tiene una reacción. Antes muy medicados, ahora no nos medicamos,
pero es que no hacemos caso a los profesionales, parece, ¿no? A los profesionales médicos. Y los dos extremos son igual de tontería. Es decir, igual fallo tienes atiborrándote antibióticos cuando no te hacen falta que no tomándotelo cuando tienes un problema grave o una septicemia. Entonces, pues hagamos caso a la gente que sabe de esto y no nos dejemos guiar pues por un vídeo que veas por internet o por una página o por lo que te ha contado tu cuñado. Vamos a ver, que no somos médicos. Medicina sin engaños, se titula el libro. ¿Qué cuentas en este libro? Pues en este libro, primera que está escrito para que lo entienda cualquiera, y está escrita para que si puede echar unas risas que las eches, porque es que si no hablar de ciencia es muy aburrido, y intento que sea distendido. El libro está dividido en 3 partes. La primera es una especie de historia de la medicina, una historia muy peculiar, porque yo lo que quiero no es que la gente sepa historia de la medicina, sino que entienda por qué cuando va al médico y el médico le dice tómese usted esto, o le dice tiene usted esto, que entienda cómo ha podido llegar al médico a decirte lo que tienes y a saber el tratamiento que tiene que darte. Y claro, para eso hace falta entender de dónde viene la medicina y todo el proceso que ha tenido, porque hay países que tienen sanidad pública y privada, etcétera. La segunda parte ya empieza a cuestionar lo que no cumple con la medicina, porque la medicina tiene una evidencia científica detrás. Luego está todo lo que pretende curarte y tal, sin evidencia científica, que porque existe, si tenemos medicina que funciona, ¿por qué utilizamos pseudomedicina? Hay diferentes causas. Y luego ya por último explico las diferentes pseudomedicinas, las más populares, porque a ver, cada día sale una, pero explico la homeopatía porque es una pseudomedicina, la acupuntura y las medicinas tradicionales, China o India, o amerindia incluso, la diferencia entre un fisioterapeuta, que es una disciplina seria, un quiropráctico y un osteópata, que ahí ya entramos en arenas resbaladizas, las medicinas naturales. Incluso hay un capítulo de psiquiatría y psicología, porque dentro de la psiquiatría y la psicología hay prácticas que no tienen ninguna base científica. Esto me sugiere, curiosamente, la acupuntura. Es curioso el rebombe que le estamos dando nosotros a la acupuntura cuando los chinos ahora precisamente lo primero que hacen es ir al médico o ir a un hospital cuando están enfermos, ¿no? Y es lo que han hecho toda la vida. A ver, la acupuntura sí que es verdad que forma parte de la tradición china, pero nunca ha sido, digamos, la opción principal. De hecho, hay una cosa curiosa que comento en el libro, que fue que los índices de mortalidad infantil y la esperanza de vida en China y en la India se disparó cuando entró la medicina occidental. O sea que la medicina tradicional no parece que funcionaba muy bien. Y en un pueblo, cuando ponían un hospital, el médico tradicional se quedaba sin clientela. ¿Por qué? Porque al final la gente va a lo que funciona. Las plantas también, o sea, la gente está volviendo a los potingues de brujería, la India, la China, tal. A ver, sí que es verdad que muchos fármacos se han sacado de las plantas, pero eso no quiere decir que con una planta se puede curar todo. Hay plantas que tienen determinada acción terapéutica, pero es mucho mejor tomarte un fármaco a partir de esa planta porque sabes exactamente la dosis que tiene. Si vas tú a cogerte la planta o te cultivas tú la planta, no sabes ni que sea exactamente esa especie, ni la cantidad de fármaco que acumula, ni que tenga otros productos que puedan hacer interacciones. Es que te estás medicando a ciegas. Si te quieres hacer una tisana porque te sienta bien, perfecto. Pero intentar tratarte un problema con las plantas que cultivas tú, pues es muy arriesgado. Volvemos a medicina sin engaños y vamos ya terminando, pero ¿cuáles son los grandes engaños de la medicina? A ver, el gran engaño es que alguien te ofrezca un tratamiento que no tenga evidencia científica detrás. A partir de ahí ya no está cumpliendo su deber como médico, suponiendo que sea médico. Y los médicos, antes lo hemos comentado de pasada un poquito, pero ¿por qué no se están rebelando contra esto? Hay de todo, hay de todo. Hay grupos de médicos, está el movimiento de la medicina basada en evidencia, que ellos lo que apoyan es que no se den tratamientos que no tengan evidencia científica detrás, que al final es lo que dice el código deontológico. Luego hay otros médicos que, primero por dejadez, que están muy ocupados, incluso hay ciertos médicos que tienen gran fe en estas terapias. Pero claro, la ciencia es una y las creencias de cada uno son respetables. Cuando un médico defiende estas prácticas, ya no está hablando como médico, está hablando como una persona que tiene fe en algo, porque científicamente no puede demostrar que eso funciona. Y mi última pregunta es de doble filo, porque claro, el problema no es que la gente utilice este tipo de terapias que a lo mejor no le curan, pero tampoco le hacen mal, sino que abandona los tratamientos eficaces. Esto socialmente, si la moda esta sigue, podemos tener un problema grave de salud.
Lo estamos teniendo, es decir, esto no es de ahora, ya ha pasado muchas veces. De hecho, en el libro cuento varios casos. Un caso fue cuando se puso de moda un tratamiento que se llamaba el Laetril, que se daba en unas clínicas en México. Recientemente vimos la película Dallas Buyers Club, en la cual la gente se dejaba el tratamiento con antirretrovirales para utilizar unas pastillas raras que traía de contrabando un señor de no se sabe qué país. Esto ha pasado siempre y esto es muy peligroso. Y hay mucha gente, el caso de Steve Jobs es famoso, pero en su día Steve McQueen también se puso en manos del tratamiento de la Laetril y por supuesto falleció del cáncer. Entonces esto, por mucho que alertemos, hay que seguir insistiendo que dejarte un tratamiento con evidencia por una cosa que te han dicho, que has visto un vídeo en YouTube, es tremendamente peligroso y sobre todo muy caro. Problemas de salud pública que, tal como está la sanidad, realmente incluso lleva a pensar mal, porque realmente que mucha gente se decante por este tipo de medicinas, que además las pagan, porque no entran dentro de la seguridad social, podría suponer, parece, un desahogo para una seguridad social saturada, incluso un desahogo para un gobierno que tiene problemas para financiar una seguridad social. ¿Podría ser así? ¿Podríamos llegar tan lejos? No creo que lleguemos tan lejos. Es decir, si vemos los grandes números, por suerte la mayoría de la gente es sensata. Y por suerte la mayoría de la gente cuando le pasa algo va al médico de verdad, no al que se hace pasar por médico. En porcentaje del total, la gente que hace esto no es tanta. Y yo creo que no supone mucho ahorro a la seguridad social. Pero en fin, es más el coste que tiene para la familia, el coste para la economía de la familia, que el coste global que le hace el seguro. José Miguel, pues muchas gracias por atendernos. Felicidades por tu libro y que sigas hablando así de claro. Muchas gracias. Pues nada, espero que os guste el libro y gracias a vosotros por el interés. ¿Estamos? De una tirada. De una tirada. Pedirle el libro, es que no os lo dejo porque es el único que me queda. Era porque... Pedirle el libro a la editorial. Y eso.